Universidad Interamericana para el Desarrollo. Licenciatura en Derecho Ejecutiva. La materia es las obligaciones en Derecho Civil. Hablaremos sobre el tema de los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Para darles una introducción, les explicaré qué es una obligación. Es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes, acreedora y deudora, quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posible, lícita y dentro del comercio. Los sujetos obligados, al igual que los objetos de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables. Los efectos de las obligaciones. Estas son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma. Consiste en la necesidad de que se cumpla la obligación, ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. El efecto se traduce en ejecución de esa obligación. El tiempo de producción de los efectos. Los efectos de la obligación pueden operar desde su mismo nacimiento o de manera diferida. Inmediatos. Estos se presentan cuando la prestación debe ejecutarse desde el mismo nacimiento del crédito. Diferidos. Cuando deben cumplirse al cabo de un cierto tiempo. Instantáneos. Se consuman desde que comienza hasta que se termine el acto de cumplimiento. No opera intervalo de tiempo alguno. Son efectos de duración los que prolongan sus efectos en el tiempo. Efectos de las obligaciones entre las partes. Se debe distinguir entre parte formal y parte material en las obligaciones. Parte material es quien actúa en nombre propio, declara su voluntad y asume las ventajas y desventajas de la calidad que ostenta como acreedor o deudor. Parte formal es el representante legal o convencional del acreedor o del deudor, quien actúa en nombre ajeno formulando una declaración apta para generar, modificar o extinguir una relación obligatoria que tiene como parte material a otro, el representado. La obligación solo produce efectos entre las partes y sus sucesores. Se trata de una norma general aplicable a toda especie obligacional. La obligación produce sus efectos jurídicos directos entre las partes sustanciales, acreedor y deudor, o sea, entre los titulares de la relación jurídica y no perjudica a terceros. Modos de extinción de las obligaciones. Son los hechos en virtud de los cuales la obligación deja de existir. En general, estos hechos son perjuicio de lo que puede establecer cada legislación. En particular, los siguientes hechos que satisfacen al acreedor en sus derechos son la compensación, la confusión, dación en pago, novación y el pago. Hechos que hacen perder sus derechos al acreedor son condonación, imposibilidad sobreviniente de ejecución, imprevisión contractual, muerte del deudor o del acreedor, pérdida de la cosa debida, prescripción extintiva, vencimiento del plazo extintivo y hechos que destruyen la fuente de la obligación, que son la declaración de nulidad o de rescisión, resiliación y revocación. El pago es la satisfacción de la obligación mediante la ejecución de la prestación comprometida. Parte de este tema lo encontraremos en el Código Civil del Estado de Tabasco, en el título 10 de la extinción, donde habla sobre la extinción de las obligaciones, el capítulo primero del cumplimiento de las obligaciones y la sección primera del pago, donde habla sobre el tiempo y el lugar en que se debe hacerse. La compensación. La encontramos en el Código Civil del Estado de Tabasco en el artículo 2344 hasta el 2362. La compensación es la extinción recíproca de dos deudas, en donde el acreedor es deudor y viceversa. Las obligaciones tienen que ser líquidas y exigibles. La novación. La novación es la sustitución de una obligación por una nueva. Los simples cambios a una deuda no necesariamente producen una novación. Para que éste se dé, debe de cambiar de objeto, la causa o de nuevo deudor, o que un nuevo deudor venga a reemplazar al anterior.
En la remisión o condonación es la renuncia voluntaria y gratuita que hace el acreedor de toda o una parte de la obligación. La remisión es expresa cuando el acreedor expresa inequívocamente su voluntad de renunciar a su derecho personal. Es tácita cuando voluntariamente entrega al deudor el documento en que consta la obligación. La confusión. La confusión opera cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de deudor y acreedor. Para la misma deuda, la naturaleza jurídica de la confusión radica en la ilógica que tiene para el derecho que una persona se debe a sí misma. Cumplimiento forzoso. Si el deudor no cumple, la ley pone a disposición del acreedor el aparato coercitivo del Estado para compelerlo a cumplir. Cuando el cumplimiento forzoso no fuese posible, por ejemplo, en obligaciones de hacer, se sustituye la obligación por la indemnización pecuniaria. La mora. La mora es la falta de cumplimiento de la obligación en el tiempo oportuno. La Constitución en mora tiene los siguientes efectos. El deudor está obligado a indemnizar todos los daños que sufre el acreedor por causa de su retraso. Además, a partir de ese momento adicional a los intereses monetarios que pueda tener una deuda, empiezan a correr los intereses moratorios. El deudor es responsable de cualquier daño que sufra la cosa, aun si ésta se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que se pueda demostrar que la cosa se hubiera perdido también en posesión del acreedor. El dolo. El engaño que se emplee para hacer que una persona participe en un acto jurídico puede ser invocado para declarar su nulidad. El dolo no se presume y debe ser siempre demostrado por quien lo invoca. La culpa contractual. El incumplimiento de una obligación puede ser deliberado o debe verse por impericia o negligencia. En el primer caso se trata de incumplimiento doloso, en el segundo de incumplimiento culposo, y en algunos ordenamientos la diferencia es importante a la hora de valorar el monto de la indemnización. Para la doctrina subjetivista, a un deudor que faltó deliberadamente a su obligación se le debe imponer una indemnización más gravosa que a quien hizo todo el esfuerzo posible por cumplir pero no pudo. La nulidad y rescisión. La nulidad es una condición de un acto jurídico que debido a un vicio deja de producir los efectos jurídicos que produciría si estuviese adecuadamente constituido. Todo lo que se hubiere recibido debe ser devuelto al ser declarada la nulidad, incluyendo los frutos y accesiones. El efecto jurídico es como si el acto nunca hubiese existido, razón por la cual todas las cosas deben de devolver al estado en que estaban antes de la celebración del acto inicial. Sin embargo, la ley protege a los sucesos de buena fe que se vean afectados por esta retroactividad. El acto sufre de nulidad absoluta cuando falta alguna condición esencial para la formación, cuando falta alguna formalidad exigida por la ley, cuando el acto lo celebra una persona incapaz, y la nulidad relativa, que no afecta tan radicalmente al acto, viene por alguna de las condiciones esenciales para la validez del acto, es irregular o imperfecta. Falta alguna formalidad que la ley exige cuyo interés es únicamente para las partes. Cuando lo celebran personas relativamente incapaces, esos defectos pueden ser reparados. La rescisión es el medio por el cual una obligación relativamente es nula. Aquí finalizamos, agrego las referencias bibliográficas de la información expresada en este video.